Que, Sí, sí. ok, profe. Que tengo una dificultad, que aquí en mi casa hay varios días que no hay luz y el teléfono Ajá, tengo recargado. sí. Pero si usted me permite salir. Bueno, ¿y qué hacemos ahí? No, Vamos a te voy a tener seguir, pero que... ya usted sabe que yo estoy presente. Está bien. Vamos a... vamos ahí. Hay una falla generalizada, parece, de electricidad. Epa. Bueno, aquí tenemos, déjame ver cuánto tenemos por aquí. Tenemos 8, falta mucha gente, falta mucha gente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver. Ah, 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 ah. Tirirín. Aprobar. ¿Lo pruebo? Ah, meeting now. Bueno, profe, yo tengo casi el mismo inconveniente porque como hemos pasado el dinero conectado, el teléfono casi se me está descargando y no hay luz. Pero voy a ver hasta dónde puede aguantar mi batería. Wow. Yo voy a querer que ustedes tengan un celular para esta clase, porque ya al final yo soy el que pierde ahí. Vamos a tener que tener un celular ahí aguachapado para esta clase, para que les quede claro. Pero nada, aquí yo lo puse a grabar. Vamos a ver si estaba completo, estaban de sección para después compartírsela, que eso es lo único que nos queda. Hoy vamos a tratar el tema de los datos, la parte que faltó, y vamos a introducir el tema de las redes de computadoras y comunicación de datos. Es el tema para hoy. Déjenme buscar para compartirle los temas que son y hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Vamos a ver las dudas que ustedes tengan con relación al tema de los datos y los puntos que hay en el trabajo, si tuvieron algunas dificultades, etcétera. Vamos a ver todo eso en el día de hoy. Entonces, vamos a dar todavía unos minutos a ver si se reportan más participantes, porque veo muy poco. Déjame ver en el grupo del chat si tengo alguna noticia de alguien que esté. No veo a nadie que esté por aquí en Chivao. Déjame llamar a algunos más. Ya estoy aquí de nuevo. Ay, bienvenida de nuevo. No, o sea, es que ya a esta hora ya hay algunos que me dicen que ya sus celulares ya no dan más, que se han pasado el día conectados y ya se le ha acabado. Yo le dije que vamos a tener que tener dos ahora, uno para allá, para esta hora, que esté descansado cuando ustedes vengan, porque si no, vamos a estar sufriendo
constantemente de eso. Bueno, ya tenemos un buen grupito. Les decía antes de que usted llegara que vamos a concluir con el tema de datos e información. Si tienen alguna duda con relación al trabajo, en lo que hicieron, y vamos a introducir el tema de redes de computadoras y comunicación de datos. Es el tema para esta semana, muy interesante. Y nada, que se pongan ya la pila para esta parte final porque son los temas más interesantes. Vimos lo que era la historia de la computadora, el hardware, el software, datos, pero todo eso son un preparativo. Todo eso son como las piezas para entrar ya en materia. Y hoy vamos a ver lo de redes, que es el último componente que incluye también hardware e incluye software, porque las redes de computadora incluyen dispositivos físicos, pero también incluyen software de redes que trabajan en conjunto para lograr esa comunicación, para lograr la transmisión de los datos, para administrar esos recursos así en redes. Voy a buscar el temario de la semana pasada y también el de la que viene para que veamos esos temas y los desglosemos y así ustedes queden ya edificados totalmente en cuanto a estos temas que son como la base, el fundamento para después entender lo que viene a continuación. Vamos a abrir un documento acá. Let me show you on our wall. Pam, pam, pam. Vamos a compartir esto, que ya ustedes lo conocen. De datos y el concepto de información que lo estuvimos viendo hablamos de la representación y el almacenamiento de los datos en la computadora, hablamos del código ASCII, hablamos del sistema numérico decimal, del octal, del hexadecimal, del binario y había una tarea de escribir los números del 1 al 20 en binario. Esa parte he visto algunos trabajos, pero como que no vi esa parte desarrollada en el trabajo. Después la de matemática binaria son las operaciones que se pueden hacer dentro del conjunto de los números binarios, que son básicamente las mismas que se hacen en el sistema numérico decimal.
O sea, se puede sumar, restar, multiplicar, dividir, pero tiene sus reglas. El álgebra booleana, que es lo que a nosotros nos dan como lógica o proposiciones que nos dan la tabla de verdad, que por ejemplo tenemos la operación de conjunción, que dice que una proposición es verdadera si las dos proposiciones que la forman son verdaderas. O sea, si yo uno dos proposiciones con una conjunción, el resultado solo es verdadero si las dos son verdaderas. Asimismo, el álgebra booleana, si yo tengo dos valores booleanos y lo uno con una conjunción, el resultado será verdadero si los dos son verdaderos. Por ejemplo, si yo tengo 0 y 0, eso da 0, que es falso. 0 y 1, eso da 0, que es falso. 1 y 0 también da 0, que es falso. Ahora 1 y 1 da 1, que es verdadero. Lo único que hace el álgebra booleana en este caso es que se sustituye el verdadero por un 1 y el falso por un 0, pero son la misma regla que tenemos en las proposiciones de la conjunción, de la disyunción, de la negación. Se aplican en álgebra booleana. Lo único que se usa es 1 y 0, donde 1 es verdadero y 0 es falso. Entonces también hablamos de lo que era el bit y el byte. ¿Se recuerdan de eso? ¿Alguien me puede recordar lo que es un bit y lo que es un byte? Vamos a ver. Levanten sus manos y refresquenme la memoria de lo que es un bit y lo que es un byte. No escucho a nadie. ¿Me están escuchando? No me están escuchando, parece. ¿Se escucha? Adelante. Sí, profesor, se escucha. Ah, estaba asustado. Entonces, yo le preguntaba sobre lo que es un bit y lo que es un byte. ¿Quién me dice al menos uno de ellos? Adelante. Sí, profe, se escucha. Ajá, ahora yo le pregunto a ustedes sobre lo que es un bit o un byte. Dígale, Ginerson. Adelante, Ginerson. Es un programa, profesor, que entra en la categoría de los editores de texto. Se diferencia entre un procesador de texto. No. Está lejos. Dígame, Abelarda. Por ejemplo, usted explicó la semana pasada que el bit eran como los números binarios, o sea, menos de 1, más o menos por ahí, y que los bytes era la cantidad como que podía tener la computadora como de capacidad de almacenamiento, o sea, que como que los bytes eran como mayor que los bits, ¿es más o menos eso? En el primero está más o menos, en el último no. Dígame, Natalia. Se me fue la luz aquí, pero yo los oigo. Sí, dígame, Natalia. El byte es una disciplina mínima que puede tener entre 0 o 1. Dos valores entre 0 y 1. No, tan flojo. Déjenme prender una luz aquí. No se vayan buscándolo por ahí, porque si ustedes no saben lo que es eso, no podemos avanzar a los próximos capítulos. Déjenme buscar una luz, vayan pensando, vayan buscando en Google, vayan
Pero si ustedes no saben eso, no podemos seguir ahí. Y no viene y te deja, y yo soy primero para acá. Voy a coger por ahí, por ahí. Yo tenía que estar así, no es verdad. Voy a hacer eso. Bien, aquí estamos. Vamos a ver. Sí, Astrid, adelante. Adelante, Astrid. Ernesto, adelante. Adelante, Ernesto Fabián. No se oye. Adelante, Ernesto. Ok, cualquiera de los que están ahí. Háblenme de lo que es un bit y un byte. Diga, Sandra. Bueno, básicamente, para simplificarlo, el bit se utiliza para presentar la capacidad de memoria de un dispositivo.
Ese es el bit. Y el byte, Ernesto tiene la mano levantada, pero no se oye. Abelarda, dígame. Usted dijo que buscaran en Google y yo acabo de Sí. buscar una información y dice, en tanto el byte es una representación de información conformada por bit y está formada por 8 de ellos, 7 Ajá. de información y uno adicional de control. Es más o menos como yo lo quería explicar al inicio, que yo le dije como que el byte era más pequeño y el bit era más pequeño y el byte como que se representaba en forma mayor. Ujú. Pero, ¿y el bit qué entonces? Eso es como lo que usted explicó, que esa es como la forma en la que se representa la información en la computadora, que solamente se representa en 0 y 1. Y 1. Pero eso, bit es la contracción de dos palabras que quiere decir binary digit. Pero en español se puede decir dígito binario. Entonces, eso es lo que yo dije y eso parece que se le borró. Un bit es un dígito binario y puede tener un valor 0 o un valor 1. Solamente admite esos dos valores. Mientras que un byte es una agrupación de 8 bits y ese byte sí ya tiene un valor porque puede representar una letra, por ejemplo una A, una B, cualquier letra del abecedario o un signo de puntuación, un símbolo de interrogación, un signo de admiración, un número del 1 al 9, un punto, una coma, o sea, un byte representa un carácter. Cada vez que usted presiona una tecla del teclado, eso representa un byte de información o de datos. Por ejemplo, yo presiono el 2 y eso almacena un byte. Entonces, eso es algo que no es difícil de entender, yo creo. No tiene mucha dificultad, pero hay que saberlo, porque lo que se quiere saber es cómo la computadora almacena la información, cómo la computadora almacena los datos. Entonces, si ustedes no saben esos dos conceptos, nunca van a saber cómo se almacena la información. ¿O ustedes creen que ella la escribe con un lápiz ahí dentro? No. La computadora, yo le decía a ustedes, solamente almacena 0 y 1. Para cualquier cosa que ustedes ven en la computadora está almacenada en 0 y 1. Y eso se agrupan en bytes, que son una colección, como bien dijo Abelarda, de 8 bits, donde 7 son de datos y 1 es de control. Entonces, sabiendo eso, podemos ver los otros temas que están aquí. Lo que es un campo, lo que es un registro, lo que es un archivo de datos. Entonces, un campo es un dato que puede ser una fecha, un nombre, una dirección, un apellido, una cantidad. La forma más fácil de uno saber lo que es un dato es cuando uno está llenando un formulario, por ejemplo, un formulario de inscripción. Tiene varias casillas para usted llenar su nombre, su fecha de nacimiento, la carrera,
Mamita. Pues bien, un campo es un dato dentro de un conjunto de información que forman un registro. Por ejemplo, si usted va al médico, el médico dice que le va, cuando la primera vez que usted va, que le va a hacer un récord y le pregunta una serie de datos para tenerlo almacenado. Las mujeres, que son las que más van al médico, ya conocen mucho de eso. Ya está el peso, la fecha de nacimiento, el tipo de sangre, la estatura, el nombre de los padres, los hijos, las enfermedades que ha tenido, todo eso ellos lo van llenando en un formulario. Cada uno de esos datos es un campo y el conjunto de todos esos datos es un registro, que en inglés se llama record. Por eso ellos dicen, ese es su récord, es el récord médico, es el registro realmente. Pero viene del inglés record y se ha quedado así, pero es sinónimo de registro. Entonces, si el médico tiene 50 pacientes y toma los registros de cada uno y los agrupa, eso se puede decir que es un archivo. Adelante, Astrid. Buenas tardes, profe. Buenas. Sí, tiene Dígame. razón. Yo trabajo en un hospital, yo soy enfermera, y así es que nosotros registramos los pacientes. Sí. Empieza como desde 0, 001, 002 Sí. y así sucesivamente. Ponen un código. A cada uno le ponen un código y ese es su número de récord. Sí, así es. O de registro. Sí. Ese récord, ese número es para poder organizarlo más fácil. Porque es más fácil que a usted le digan, búscame el récord 28. Que le digan, búscame el récord de Emily Turbin. Porque como están organizados como un archivo numérico, es más fácil usted ir al 28. Claro, no es necesario porque también antes se almacenaban, antes de la computadora, se almacenaban en orden alfabético. Entonces, lo que hacían era que cada vez que creaban uno, le ponían el nombre del paciente y lo ponían en orden alfabético en un folder, en un archivo, como ellos le decían, que era un folder con muchas divisiones, que tenía las letras del alfabeto, y cuando usted iba a buscar, usted buscaba en orden alfabético. ¿Era así? Sí. Sí, pero ahora es mucho más fácil porque inmediatamente le pones el código que aparece el nombre, los datos, todo. Todo eso. Entonces, eso físicamente es un archivo físicamente. Ustedes lo pueden ver en las oficinas, es como un cajón donde se ponen todos los folders que vienen siendo los registros, y dentro de esos folders están los formularios que contienen los datos de distintas clases. Por ejemplo, en el caso de un hospital o una clínica, esos datos corresponden a pacientes. Pero si nos vamos, por ejemplo, al caso de una tienda, por ejemplo, de electrodomésticos, que vende, por ejemplo, electrodomésticos y registra las ventas, ese archivo va a tener las ventas, va a tener los clientes, etcétera. Depende del negocio o de la institución que sea, los registros y los archivos van a ser diferentes, pero siempre la estructura va a ser la misma. Cuando se empezó a usar la computadora para guardar la información, se hizo como una similitud de lo que se hacía manual. Entonces la computadora
nosotros tenemos lo que es un campo, una colección de campos de una persona o de un hecho, forma un registro o récord, y un conjunto de registros forma un archivo de datos. Luego se creó el concepto de base de datos. Las bases de datos son ya un conjunto de archivos de datos que son manejados por una aplicación para poder producir información, que se puedan hacer consultas, que se puedan organizar, que se puedan crear los registros, borrar los registros, ordenar los registros, y eso es lo que hacen los programas de base de datos. Los programas de base de datos están presentes prácticamente en todas las aplicaciones y en todos los negocios, porque es lo que permite manejar los datos. Cuando vamos, por ejemplo, a un hospital o a una clínica donde ya está sistematizado la administración de los datos de los pacientes, van a usar un programa de bases de datos para darle entrada a los datos de los pacientes, y ahí se va a llenar todos esos campos que dijimos ahorita. Ese número de récord, por ejemplo, lo va a generar tal vez automáticamente el programa. Usted le va a dar a un nuevo paciente y él le va a generar un numerito, y ahí usted va a llenar el nombre, el apellido, la dirección, la fecha de nacimiento, el peso, la estatura, si fuma, si no fuma, si bebe, si no bebe, si cantidad de dependientes, de hijos, etcétera. Todo depende de la especialidad que sea, va a tener diferentes campos, porque, por ejemplo, para un médico psiquiatra hay cosas que le interesan que para un médico, vamos a decir, del corazón, para un cardiólogo, tal vez no le interese esos mismos datos. Para uno que trabaje con la piel, por ejemplo, no le interesan los mismos datos que un ortopeda, pero hay datos que son básicos, que son igual para todos, por ejemplo, el nombre, el apellido, la cédula, todos esos campos son comunes. Ahora hay otros que ya son más especializados, entonces cada especialista va a agregar datos que son propios de su carrera, de su área. Entonces aquí llegamos a hojas electrónicas. Las hojas electrónicas son aplicaciones que nos permiten manejar prácticamente archivos como base de datos, porque ellos tienen la misma organización que los archivos de base de datos. En una hoja electrónica es como una hoja cuadriculada con muchas filas y columnas. Entonces, en una misma fila yo puedo tener varios campos, y todos los campos de esa fila conforman un registro. Entonces cada fila viene siendo un registro y cada columna un campo. Ahora la colección de todas las filas me forma un archivo de datos. Esas son las hojas electrónicas. Vamos a ver un ejemplo. Le voy a compartir una hoja electrónica que tenga alguna información que pueda servirnos como ejemplo de una base de datos, por lo menos de un registro. Voy a compartir una que tengo aquí para que vean la estructura de una hoja electrónica y cómo ahí podemos ver lo que son campos, lo que son columnas. Aquí yo tengo una hoja electrónica. Si la ven, aquí tengo, por ejemplo, una fila, la fila 5, que tiene unos
unas columnas, la primera la A dice cantidad, la B dice unidad, la C dice artículo, la D dice precio unitario, la E dice ITEVIS, la F dice monto bruto, la G dice monto ITEVIS y la H dice importe. Entonces ahí eso se puede llenar cada campo con un dato de su tipo. Por ejemplo, en la cantidad yo puedo poner un número, en la unidad yo puedo poner, qué sé yo, libras, galones, onzas, artículo, por ejemplo, queso danés. Precio unitario, vamos a ponerle 170. Y ITEVIS, vamos a ponerle un 0% ahí, porque hay alimentos que no llevan. No quiere coger 0, ahí no quiso. No quiere, está negado. Monto bruto, ahí sería ya una operación de multiplicar el 2 por el 17. Deja ver si lo quiere hacer, si no se niega. Okay, ahí lo hizo. Monto ITEVIS, ahí va a tener 0. Pero no quiere nada con ese. Está negado con el ITEVIS. Lo que pasa es que el ITEVIS es calculado y él no está permitiendo que lo digiten. Entonces ya el importe total va a ser el monto bruto más el ITEVIS, que en este caso es 0, y se queda igual. Pero yo puedo tener otros registros. Vamos a poner, por ejemplo, 5 galones de agua. Y cada galón vamos a ponerlo a 40 pesos. Un problemita con los números. Aquí, 40 pesos. Vamos a dejar el ITEVIS en 0. Y ahí, en la misma fórmula, 5 por 40 serían 200. Y aquí sería lo mismo. 200 más el ITEVIS que está aquí. Ahí tengo 200. Vamos con otro. Ya tengo ahí 2 registros. Vamos a ponerle algo que tenga ITEVIS, por ejemplo, una bebida. Vamos a ponerle un vino aquí. 1 litro. Vino tinto. Ponerle aquí 245 pesos. Vamos a ponerle un 18 de ITEVIS. 18% sería 0.18. Y vamos a ponerle aquí el monto bruto. Serían 1 por 245, que son los mismos 245. Y el ITEVIS, que sería multiplicar ese punto 18 por esos 245, me da 44. Y aquí el total sería sumar esos 2. Fíjense ahí como ya tengo 3 registros. Eso es lo que hacen la hoja electrónica. Y es un archivo en conjunto. O sea, todo eso me va a formar un archivo. Cada columna es un campo. Por ejemplo, el campo cantidad, el campo unidad, el campo artículo, el campo precio. Pero cuando yo junto todos esos campos en una línea, todo eso me forma un registro. Entonces yo tengo ahí 3 registros. El primer registro son 2 libras de queso, el segundo registro 5 galones de agua y el tercer registro 1 litro de vino. Tengo ¿cuántos campos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cada registro tiene 8 campos. El resultado es que ahora tengo un archivo con 3 registros, que son esas 3 líneas. Ahí está el concepto bien claro de lo que es un campo
lo que es un registro y lo que es un archivo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Cualquier duda o pregunta, no duden en preguntar, o sea, no se queden callados, porque después yo le voy a preguntar y tienen que decirme qué es. No pregunta, señor magistrado. Vamos a ver otro tema. Otro tema que sigue y es unidades de datos. Adelante. Oí como algo, pero no entendí nada. Vamos a continuar el próximo punto. Aquí llegamos a lo que son las unidades de datos. La computadora va almacenando datos. Eso que yo escribí se almacena en la computadora. Y lo mínimo que yo puedo almacenar es una letra, que sería un byte. Pero, por ejemplo, cuando yo escribí 20, por ejemplo, cuando yo escribo 25, yo estoy ahí usando 2 bytes. Cuando yo escribo, por ejemplo, queso Gouda, yo estoy utilizando por cada letra de esa un byte, y el espacio que está ahí en el medio también utiliza un byte. Entonces, cada carácter, cada punto, cada espacio es un byte. Pero como ustedes ven, se van escribiendo muchos bytes. Entonces hay una unidad ya un poco más grande que el byte, que se llama kilobyte. El kilobyte equivale a 1024 bytes. Un kilobyte son 1024 bytes. Pero hay una unidad más grande que el kilobyte, se llama megabyte. Mega viene de 1000 kilobytes o 1024 kilobytes. Eso es un mega. Hay una más grande también que el kilobyte, que es el gigabyte, que son 1024 megabytes. Y así hay más que ustedes en el trabajo debieron investigar. También vamos a ver la unidad de velocidad de transmisión. Ya eso para el tema de redes, que es el que vamos a ver, vamos a hablar de lo que es transmisión de datos. Los datos se pueden transmitir de una computadora a otra o de un medio de almacenamiento a otro, de un dispositivo a otro, y la velocidad en que se transmite se mide en bits por segundos. Pero un bit, ya ustedes saben lo que es. Un bit es un valor 0 o 1. Entonces la velocidad para transmitir datos se mide en bits por segundo. Porque el bit es la unidad más pequeñita, porque la información se transmite como 0 y 1 también. Entonces, para transmitir un byte, yo necesito transmitir 8 bits. Y por eso la velocidad de transmisión se mide en bits por segundo, kilobits por segundo, megabits por segundo, gigabits por segundo. Si yo transmito, por ejemplo, como usando una red inalámbrica, lo único que pasa ahí es que se usa una onda para enviar los datos y hay un dispositivo que va a decodificar esa onda y vuelve y lo convierte en 0 y 1. Entonces, es así como se transmiten los datos también, en 0 y 1. Por eso ustedes tienen que saber lo que es un bit y lo que es un byte para entender esos conceptos. Entonces tenemos por otro lado, vamos a continuar,
En la estaba aquí. No, se escondió el compartido. Vamos a buscarlo otra vez. Bueno, lo podemos ver de aquí. También estaba en la tarea. Unidades de ancho de banda. Es parecido a las unidades de velocidad de banda, que se mide prácticamente en la misma unidad, en bits por segundo, kilobits por segundo, megabits por segundo. O sea, el ancho de banda es algo que lo vamos a estudiar más cuando estemos viendo el próximo tema, pero lo que quiere decir es qué cantidad de datos se puede transmitir en un espacio de tiempo de 1 segundo. Eso depende como del ancho, es como una manguera. Si usted tiene una manguera fina y usted va a llevar agua de un punto a otro, si la manguera es fina le va a tomar más tiempo, pero si es una manguera más gruesa, va a poder llevar la cantidad de agua en menos tiempo. O sea, ustedes ven, por ejemplo, en los acueductos que usan una tubería gruesa para llevar del acueducto a un depósito, y de ahí para allá se usan tuberías más finas para llevarlo a los diferentes sectores, y después se utilizan tuberías más finas para llevarlo hasta la casa. Entonces cada una de esas tuberías tiene un ancho de banda diferente, porque va a transmitir una cantidad diferente de agua, va a transportar una cantidad diferente. Por último, estaba el tema de la diferencia entre los planes de datos por velocidad y los planes de datos por capacidad, que yo quiero que alguno de ustedes me hable de eso, porque ese es un tema que afecta el bolsillo de cada uno. A ver qué ustedes me pueden decir de ese tema. Los planes de datos por velocidad y por capacidad. Un voluntario que pueda dar la diferencia entre esos dos conceptos. ¿No? Vamos a darle un break de unos 10 minutos, y yo quiero en esos 10 minutos que ustedes me averigüen esa diferencia entre planes de datos por velocidad y plan de datos por capacidad. Diga, Belarda. Adelante. No se escucha, Belarda. ¿Aló? Ajá. Sí, diga. Sí, lo que son por capacidad sería más o menos como cuando uno va a Claro y uno pide, un ejemplo, un servicio por internet. Ellos tienen varias tarifas para diferentes, por ejemplo, para adquirir un producto, porque por ejemplo hay Sí. el plan mínimo que son 700 y pico de pesos, y el plan ilimitado, que ya ese ilimitado es por capacidad. Eso es más o menos lo que yo pienso. Y otra cosa que le iba a decir, se me fue. Dígame, Sandra. Adelante. Bueno, según estoy aquí buscando, dice capacidad es el volumen de datos o la cantidad de información que puedes descargar y se mide en gigabyte. Y la velocidad es la rapidez con la que se baja la información de internet y se mide por kilobytes por segundo. En resumen, entiendo que los planes de datos se van a adaptar según la necesidad del cliente. Por ejemplo, una persona normal, un simple mortal, ¿verdad?
Compraría el plan de velocidad porque es más como para manejar informaciones simples. Pero lo que son los datos los contratos de empresa es más por capacidad. Digo, tanto capacidad como velocidad. Porque para almacenar, o mejor dicho, descargar información, no es una ni dos computadoras que van a estar conectadas en una misma red. Entonces, es lo que entiendo. Bueno, está cerca, pero es casi todo lo contrario. No, déjenme ver el concepto, a ver si... Por eso hay que saberlo, porque cuando usted va a adquirir un plan, si usted no sabe esa diferencia, a usted lo pueden engañar. ¿Usted quería decir algo más, Belarda? ¿O fue que se le quedó la mano levantada? Bueno, la capacidad, como dijo Jan, es la cantidad de información que yo puedo descargar en un periodo de tiempo. Generalmente ese periodo de tiempo es un mes porque las prestadoras de servicio cobran mensual, mientras que la velocidad es la rapidez con que yo puedo descargar los datos. Entonces, las compañías prestadoras de servicio tienen dos formas o dos planes que pueden ofrecer al público. Una que es por capacidad, entonces ellos le dicen, mira, con este plan tú puedes descargar 50 gigabytes. Usted dice, no, pero es el mío, me voy con ese. Pero ellos no le dicen que cuando usted termine y descargue esos 50 gigabytes, ya usted no puede descargar más. Si usted en un día descargó esos 50 gigabytes, ya en ese mes usted tiene que comprar paquetico o que esperar que llegue el próximo mes. Porque ya usted agotó su capacidad. Y si usted se pone, por ejemplo, a ver películas en Netflix y a ver videos en YouTube y videos en Facebook, etcétera, puede consumir una gran cantidad de datos, y más si son de alta definición, high definition, en un ratito, porque una película de esa le puede fácilmente consumir 5 gigabytes. Y si son 50 que usted tiene, ve 10 películas y usted ya consumió su plan. Entonces, el plan de datos por capacidad no es el más recomendable. El otro es por velocidad. ¿Qué significa por velocidad? Que usted va a tener una velocidad máxima de conexión, pero no importa la cantidad de datos que usted consuma. Ellos le garantizan que durante todo ese periodo, ellos le van a mantener la misma velocidad. Y eso es lo que uno quiere. No tener un límite en cuanto a los datos que yo voy a consumir, pero sí tener una velocidad buena, una velocidad constante, porque eso me garantiza que yo puedo descargar, subir todo lo que yo quiera y no me voy a quedar sin datos, porque lo que ellos me están garantizando es una velocidad X. No importa la cantidad de datos que yo use ni nada, esa velocidad siempre la voy a tener. Entonces vamos a hacer la pausa ahí, que va como una hora, averigüen otra vez y hablamos ahorita. Para la grabación.